todas esas letras. Aquí en el barrio te conecto con los Zetas. Aquí en el barrio te conecto con los Zetas. Las canciones y los videos que acabas de ver están directamente relacionados con el fallecimiento de reconocidos artistas mexicanos. En una tierra dominada por narcos, no importa cuánto talento tengas. Ser cantante no te salva de tener un final trágico y doloroso a manos de los sicarios más despiadados del mundo, ya sea por una presunta afiliación con pandillas enemigas o por simples faltas de respeto que el mundo narco cobra con sangre y dolor. Pero hubo una situación infernal que pasó a las primeras planas de toda Latinoamérica, cuando en un puente de Tijuana apareció un mensaje firmado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto es para que te bajes de tu concierto. Será tu última presentación. Te vamos a partir tu madre. La amenaza estaba destinada a Peso Pluma, uno de los artistas más populares de la región. ¿Policía estatal? ¿Cómo que la policía estatal? Si aquí no hay ningún crimen. Nomás yo. ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. De seguro conoces la canción que acaba de sonar. Fue un éxito que se reprodujo en cada bar y fiesta durante meses. Pero detrás de la fama hay una historia oscura que podría acabar en tragedia. El martes 11 de septiembre de 2023, Tijuana, una de las ciudades más peligrosas de todo México, amaneció con una imagen impactante. En varios puntos de la región aparecieron narcomantas, carteles de gran tamaño firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal fundada y liderada por Nemesio Oseguera Cervantes. En esas misivas, el frente lanzaba una amenaza directa contra Peso Pluma, advirtiendo que si se presentaba el 14 de octubre de ese mismo año, sería eliminado por sicarios de las 4 letras. De inmediato, los medios de comunicación se hicieron eco del hallazgo. Aparecieron estos narcomensajes, los 4 dirigidos al cantante de corridos tumbados, que se le llama Peso Pluma. Ahí lo ve usted, él tiene solo 24 años de edad. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Será tu última presentación? Esto por irrespetuoso y lenga suelta. No es para menos. El CJNG es, junto al Cártel de Sinaloa, el frente más poderoso de todo México. Es una organización transnacional que cuenta con un arsenal interminable de rifles, fusiles y ametralladoras que empequeñece incluso al material bélico del ejército mexicano. Se trata de una bestia titánica que tiene presencia en cada rincón del país y en cuyas manos está la sangre de incontables víctimas inocentes. En otras palabras, es un asunto serio. Es por ello que cuando el mundo supo sobre las amenazas recibidas por este reconocido artista, todos se preocuparon esperando lo peor. Lo más increíble es que el motivo para semejante advertencia podría estar justamente en la música de la estrella. Hassan Emilio Cabán de Laija, mejor conocido por su nombre artístico Peso Pluma, es uno de los cantantes de corridos tumbados más famosos del planeta. Dicho género se caracteriza por mezclar los tradicionales corridos con influencias urbanas más modernas. Por lo general, la temática de estas canciones suele girar en torno a la noche, la fiesta, las mujeres, los excesos y, por supuesto, las aventuras y tragedias del mundo narco. En México, los capos y sicarios no solo son criminales, sino también figuras casi míticas a las que se les han dedicado temas. El problema llega cuando se escriben versos sobre los criminales equivocados. Salgo a pasear, 10 camionetas se miran atrás. Cuido la plaza del señor Guzmán y al pelle traigo de
Para Montserrat Caballero, quien era alcaldesa de Tijuana al momento de las amenazas, ese fue el motivo de la colocación de las narcomantas. Estos dos cantantes le cantan expresamente a un grupo criminal. ¿A cuál? Entonces creo que hay que poner en la mesa por qué su preferencia a un grupo criminal y no al otro. A ver, ¿a qué grupo criminal dice usted que le cantan estos grupos de Peso Pluma y Fuerza Regida? Al cártel de Sinaloa. Entre cártel de Sinaloa le cantan a un grupo criminal. Sí. Entonces, ¿por qué su preferencia? Una vez que se supo sobre las amenazas del CJNG al artista, la principal teoría fue que Peso Pluma era aliado o simpatizante de Sinaloa, el principal competidor narco de El Mencho. Es por eso que los sicarios de Jalisco se habrían tomado el trabajo de colgar las amenazas a lo largo de Tijuana para evitar que se realizara el concierto de octubre de 2023. Montserrat Caballero trató de deslizar esa misma postura, pero colocando un tímido manto de dudas para no dar un diagnóstico tajante sin tener información. Y dice usted que están relacionados con el cártel de Sinaloa y que por eso los otros grupos los amenazan con que no se presenten. ¿Eso es lo que me quiere decir? No, no lo digo. Digo que pongo en la mesa que se hagan investigaciones en razón en qué están metidos los promotores y si tienen nexos. ¿Por qué las amenazas? ¿Tienen algún nexo? ¿Están relacionados? Hay delitos del tipo de lavado de dinero por los contratos y cómo se maneja, y también existen los delitos de relación. Pero no todos los políticos reaccionaron de la misma manera. Edgardo Flores Campbell, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, externó un pronunciamiento un tanto diferente, pues señaló que más allá de si las canciones de Peso Pluma pueden considerarse una apología al delito, lo que resulta fundamental es garantizar la seguridad de los tijuanenses. En un intento de poner paños fríos a una situación límite, el artista habló con los medios brindando un mensaje de calma. Que estamos aquí por una mejor razón, por lo que es la música, que es lo que nos ha traído aquí, y nada más recordarles a la gente que me sigan queriendo como siempre me han querido y como siempre me han recibido. Y esto es un sueño hecho realidad para mí. Los fanáticos se preocupan porque tal vez piensan que no van a ver algunos conciertos. Sigues tú con tu gira normal y todo, ¿verdad? Mire, yo sigo con mi gira normal aquí en los Estados Unidos y siguiendo, cumpliendo mis sueños y cumpliendo récords y poniendo la bandera mexicana bien en alto como debe de ser. Lo cierto es que el cantante de corridos tumbados continuó con su gira por los Estados Unidos y las amenazas firmadas por el cártel Jalisco Nueva Generación no continuaron. Es imposible saber si los sicarios se arrepintieron de apuntar sus armas hacia un simple artista o si quienes colgaron esas misivas no eran realmente narcos. Lo único cierto es que no todos los raperos tuvieron la misma fortuna que Peso Pluma. Hay muchos que tuvieron que verse cara a cara con asesinos despiadados y sufrir tormentos indescriptibles. Ahora todo es diferente, contando de a 1000 no de a 20. A la que con su hipocresía no soy un no sigo corriente. No paro, no soy delincuente. Mi padre nos dice detente y no creo que nunca lo diga porque la verdad sabe que soy valiente. En sus canciones, Lefty SM relataba cómo, gracias a la música, dejó de ganar dinero en billetes pequeños para empezar a acumular grandes riquezas. En su caso, rapear fue una bendición que le permitió sostener a toda su familia, convirtiéndose en un músico respetado por sus colegas. Sin embargo, como te adelantamos al inicio de este video, ni siquiera los artistas más queridos y exitosos están a salvo del crimen organizado. Las balas no respetan trayectorias. No existen discos de platino capaces de detener a un grupo de sicarios decididos a cumplir con su misión. Lefty SM descubrió esto de la peor manera y en su propio hogar. Por la noche, un grupo comando narco irrumpió en la vivienda y trató de tomar como rehén al exitoso músico. Luego de un breve forcejeo y algunos insultos, se escucharon 2 disparos que retumbaron en toda la barriada.
Lefty SM estaba muerto y pronto la noticia se esparció por todo el país. La familia del asesinado cantante mexicano Lefty SM sigue sin consuelo y pide a las autoridades de Jalisco que capturen a los hombres que le arrebataron la vida. Juan Carlos Sauceda, más conocido como Lefty SM, fue un rapero que mezclaba corridos con rap, relatando no solo la vida en las calles, sino las historias más impresionantes de la cultura narco. Es por eso que muchos relacionaron al artista con cárteles y sicarios. Muchos opinan que fue justamente esa temática la que terminó sentenciando al hombre. Era el 2 de septiembre de 2023 y el reloj marcaba las 22:50 horas. El fraccionamiento La Cima, ubicado en la ciudad de Zapopan, estado de Jalisco, reposa en silencio como un pueblo fantasma que espera el amanecer para revivir. Bajo el manto de la oscuridad nocturna, Lefty SM recibió una visita en su vivienda, donde habitaba junto a su esposa y sus hijas. No era un llamado cualquiera. En el hogar irrumpieron 3 hombres fuertemente armados y decididos a llevarse al rapero consigo. En las cámaras de vigilancia de la morada quedó registrado el momento preciso en que los agresores atraviesan el frente para luego subir hasta el segundo piso, donde descansaba el artista junto a su esposa. El ruido también despertó a la hija mayor de la pareja, quien salió corriendo despavorida de su cuarto para reencontrarse con su madre y su pequeña hermana. Lefty SM entonces decidió confrontar a los intrusos. El primer detalle notable es que Lefty conocía a sus agresores y ellos lo conocían a él. Se dirigen entre sí por sus nombres de pila, dando a entender que tenían un pasado en común. Los sicarios le ordenaron al rapero y a su esposa que fueran a la planta baja, ante lo cual la pareja aceptó a regañadientes. Allí abajo los esperaba un tercer sicario armado y listo para acribillar al rapero. Luego de un breve forcejeo, los criminales dispararon, provocando 2 impactos en el cuerpo del músico. Uno en la pierna y el otro en el abdomen. Este último fue el gran responsable del fallecimiento del artista. Mientras Lefty SM se desangraba en el living de su propia casa ante la mirada horrorizada de sus pequeñas hijas, los sicarios huyeron sigilosos para perderse en las oscuras calles de Jalisco. Nunca más se supo de ellos. Hasta el momento, la justicia ha sido incapaz de brindar respuesta sobre el brutal crimen del cantante. Según esta acta de defunción que hemos obtenido de la Oficina de Registro Civil de Jalisco, que certifica que murió de un balazo en el abdomen. Pues lo que se sabe hasta ahorita nomás, que fue un ataque directo y hasta ahí que están en el caso, pero pues no miro avances. Al igual que en el caso de Peso Pluma, la hipótesis más fuerte relaciona al rapero con el mundo del crimen organizado, teorizando que ese asesinato en su propio hogar fue un clásico ajusticiamiento narco. Esta explicación se hace aún más fuerte si tenemos en cuenta que los intrusos no se llevaron absolutamente nada de valor de la casa. Su familia dice que la fama de Lefty SM crecía como la espuma y atribuyen su muerte a la envidia o a alguien que habría pedido su cabeza. No se llevaron dinero, no se llevaron joyas, no se llevaron carros, no se llevaron nada. Pues. Era muy noble, era muy buen hijo, buen amigo, no le hacía daño a nadie. Si bien sus familiares afirman que el rapero no tenía absolutamente nada que ver con el narcotráfico, muchos colegas afirman que era íntimo amigo de sicarios muy importantes. Algunos incluso refieren que el ascenso de este joven estuvo fuertemente impulsado mediante favores otorgados por el bajo mundo.
Claro está, esa clase de favores siempre deben pagarse. La familia y los fanáticos del Lefty SM aún recuerdan al artista y mantienen su memoria de pie reproduciendo sus canciones. Como no podía ser de otra manera, los parientes del fallecido construyeron un mausoleo digno de un cantante de primera línea para peregrinar año tras año, pidiendo que algún día los culpables sean detenidos. Ladrillo a ladrillo, la familia construyó este imponente mausoleo en el que descansan sus restos. Lo visitan todos los días, con la fe de que pronto las autoridades capturen a los que apagaron la voz de quien los hizo tan feliz y murió lejos del pueblo que lo vio crecer cuando su carrera artística despegaba. El trágico desenlace de Lefty es un recordatorio de que asociarse con los narcos puede parecer atractivo superficialmente, pero siempre termina en tragedia y sufrimiento. Lo increíble es que el protagonista del siguiente caso no solo se hizo amigo de sicarios, sino que trabajó junto a ellos cometiendo los crímenes más aberrantes y repulsivos que puedas imaginar. Imagina ser un artista en ascenso, pero saber que le debes al narcotráfico tu vida y tus logros. Es por eso que tienes que retribuir sus favores con trabajo. Ahora imagínate transportando un bidón lleno de ácido. Estás nervioso, pues sabes que tienes que arrojar el líquido en un tambor cuyo contenido te genera repulsión y náuseas. Allí dentro hay restos humanos esperando a ser disueltos, pero pese al asco, tú no puedes decir que no. Las letras que una vez narraron el dolor de las calles, ahora se mezclan con el eco de las órdenes de los sicarios, las cuales no puedes desobedecer. En ese infierno se metió Cristian Omar Palma Gutiérrez, alias QBA. Gutiérrez era uno de los raperos más prometedores de todo el estado de Jalisco. Su energía y su lírica lo postulaban como un favorito entre los jóvenes, pero detrás de ese éxito se ocultaba un secreto infame. Desde hacía tiempo, QBA había entrado en contacto con el cártel Jalisco Nueva Generación para ser un ayudante callejero a cambio de algunos favores que resultaron clave en el inicio de su carrera. Pero ese trato era como el de Fausto. El precio a pagar era demasiado alto. Omar N., conocido como el rapero QBA, señaló ante las autoridades que el pasado 20 de marzo, un día después de la desaparición de los estudiantes, recibió una llamada de Gerardo González, alias El Cochi, líder de una célula delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación. Como a las 3 de la mañana, estaba en mi casa dormido cuando recibí una llamada a mi teléfono, porque habían trabajado y que iban a pozolear. El 19 de marzo de 2018, un grupo de sicarios de Jalisco confundió a 3 estudiantes universitarios con rivales narco. Fueron secuestrados, golpeados, torturados y finalmente asesinados de maneras infames, todo por estar en el lugar y el momento equivocados. Luego de la masacre, lo único que restaba era deshacerse de los cuerpos de esos 3 inocentes. Y ahí es donde entra en juego el rapero QBA y ese método conocido como pozoleo. Consiste en la cremación total de los restos orgánicos de una persona. Por lo general se utilizan líquidos inflamables para quemar hasta las cenizas, carne y hueso. En otras ocasiones se emplean sustancias corrosivas como cal o ácido, las cuales carcomen lo poco que queda de la víctima. Ese es el trabajo nauseabundo que llevaba a cabo el rapero. Que no me parara en Tonalá en unos días, según eso porque la habían cagado. Empecé a ver en las noticias para ver qué era lo que había pasado y vi que habían desaparecido 3 estudiantes para el rumbo de Tonalá, que los habían levantado, y al momento en que pasaron las fotos de los desaparecidos, me di cuenta de que se trataba de los 3 cadáveres que yo les ayudé a pozolear.
La desaparición de los estudiantes causó mucho revuelo, por lo que el pozolero fue detenido a las pocas semanas. Ya en custodia policial procedió a describir toda la situación previa a la disolución de los cadáveres. A un lado de los tinacos había 3 personas ya sin vida, boca arriba, en fila. El primero era de un joven como de unos 20 años, del sexo masculino, delgado, de tez morena, de cabello oscuro medio chinito. Estaba completamente desnudo. Estaba golpeado del rostro y tenía marcas como si le hubieran puesto una soga en el cuello. El segundo era de unos 70 de estatura, de complexión regular, de tez morena, cabello oscuro, como de unos 20 años. Estaba golpeado de su cara y también tenía una marca en el cuello como si lo hubieran asfixiado con la soga. Y el tercero se veía más grande, como de unos 25 años. Pese a la confesión y los datos brindados por QBA, su asociación con el CJNG y su participación en un crimen tan grotesco le valieron la categorización de asesino peligroso y fue juzgado como tal. Lo más tenebroso es que durante el proceso se reveló que aquella no fue su primera vez pozoleando. El rapero ya había disuelto en ácido otros 2 cuerpos allá en Jalisco. Hace un año, Omar N. cocinó los cadáveres de 2 personas que fueron plagiadas y asesinadas por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Los estudiantes de cine no fueron sus primeras víctimas. Actualmente, QBA y sus secuaces cumplen una condena ejemplar de 75 años de prisión efectiva. Si bien este rapero no falleció, al igual que varios de los casos que revisaremos, su destino es igual de solitario y trágico. La ironía es que en México no es estrictamente necesario relacionarse con el narco para sufrir las duras consecuencias que conlleva tal sociedad. El 1 de junio de 2012, en la colonia Hacienda Los Morales, ubicada en la Ciudad de México, aconteció una masacre brutal que sacudió por completo al mundo del rap. Es que en un ataque certero y despiadado fueron acribillados los 4 integrantes del grupo Mente en Blanco, una prometedora agrupación que ganaba fans en cada rincón del país. Ellos eran los hermanos Diego y Héctor Huerta, de 20 y 19 años. Iván de Jesús Serna González, de 25. Y Adán Zapata, de 21. Este último era considerado como el referente principal del grupo. Iván de Jesús Serna González, de 25, y Adán Zapata Mireles, de 21 años de edad. La noche del viernes viajaban a bordo de una camioneta Xterra cuando al llegar al cruce de las calles Corregidora y Hércules fueron interceptados por hombres armados. De los jóvenes asesinados se sabe por medio de sus páginas de Facebook que eran aficionados al rap. Incluso Adán Zapata Mireles es reconocido en varios estados de la República donde hacía presentaciones y su material está disponible en el canal de YouTube. Como te adelantamos, Adán era un referente no solo para Mente en Blanco, sino para el resto de la escena del rap. Supo destacar de inmediato conformando una breve pero promisoria carrera. Su brutal asesinato fue un shock para todos, en especial para su familia. Pues ya cuando yo fui allá a checar y a reconocer, me enseñaron sus brazos, sus tatuajes y todo, y pues no, pues imagínate. Se sentía de la patada. Ya nos fuimos al hospital y Adán fue a identificarlo y dijeron que sí, no. O sea que sí era mi hijo. Porque primero no queríamos creer, o sea, dijimos, no, a lo mejor él no está ahí o algo, pero sí, él ya estaba. Más allá de la violencia espectacular demostrada por los asesinos, lo que intrigó a todos era el motivo para esa masacre. Entonces surgieron hipótesis de todo tipo. Algunas incluso relacionaban al joven rapero con pandillas peligrosas de Nuevo León. Todo indicaba que su fallecimiento era una cifra más en el largo historial de músicos asociados al crimen organizado, pero la respuesta era mucho más trágica e irónica. Zapata sería un resultado colateral. Estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado.
Es importante mencionar que el responsable del homicidio fue capturado e identificado como Leo Ismael Ordaz, presunto miembro del Golfo. El detenido declaró que la razón para terminar con la trayectoria de los raperos era porque estaban involucrados con los Contras. Un error, un mal cálculo, una confusión. Ese fue el motivo por el cual un convoy de sicarios del Cártel del Golfo, liderados por Leo Ismael Ordaz, acribillaron a Mente en Blanco. Los criminales simplemente supusieron que los raperos eran asesinos de los Zetas y abrieron fuego para detenerlos. Cuando se percataron de su falencia, ya era demasiado tarde. Estos vatos con el dólar para que te rimes y rimes todas esas letras. Aquí en el barrio te conecto con los Zetas, veretas y escopetas. Ceneto suelta el beat, que reviente este sonido, que esta rima sonará entre puro vato cuido. Saco el arma y lo azorrillo, soy certero cuando tiro, apestoso siempre ando, pura cola de zorrillo, pandillero de morrillo, con instinto de asesino, ya sabe yo me lo fumo como un cigarrillo. Las letras de Mr. Yossi Locote eran claras. Pandillero de morrillo, con instinto de asesino. El artista urbano nunca ocultó sus orígenes callejeros ni sus años como criminal. Para muchos fue justamente ese pasado oscuro lo cual lo condenó a morir en su ley. Acribillado a balazos por sicarios de una agrupación enemiga. El verdadero nombre de este ícono del rap mexicano era Ramón Concas Velázquez. Desde pequeño se apasionó por dos cosas: la vida en la calle y la música. Lo primero fue su profesión y lo segundo su pasión, hasta que su voz empezó a ser redituable. Con el paso de los años forjó una interesante carrera, pero nunca abandonó sus lazos con las pandillas mexicanas, en especial con Florencia 13, oriunda de Santa Cecilia. El 20 de abril de 2018, los habitantes del barrio Santa Chila hicieron un hallazgo espeluznante. En las calles había un cadáver con señales de violencia y las marcas inconfundibles de los sicarios narco. Fue encontrado el cuerpo de un hombre en Guadalajara envuelto en una cobija con un mensaje amenazante. El hombre fue identificado como el rapero Ramón Conchas, mejor conocido como Mr. Yossi Locote. El mensaje encontrado estaba clavado con un destornillador y se presume podría pertenecer a un grupo de delincuencia organizada. La muerte de Mr. Yossi Locote tomó a todos por sorpresa. A sus 42 años estaba atravesando un buen momento artístico, pero las balas no perdonan ni entienden de éxitos. Según informes no oficiales, la causa de la ejecución del rapero estuvo vinculada a una cruenta guerra desarrollada entre el cártel Nueva Plaza y facciones del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la teoría, la pandilla Florencia 13, a la cual pertenece Locote, habría sido una subsidiaria del CJNG, lo que puso en mira al rapero. Y aquí es donde se encuentra descansando el cuerpo de esta gran persona y cantante, Ramón Conchas Velázquez, mejor conocido como Mr. Yossi Locote. Hay mucho que desconocemos sobre la muerte de Mr. Yossi Locote. Los culpables nunca fueron atrapados y sin su testimonio es imposible conocer la verdad. Sin embargo, hay algunos hechos que podemos extraer de su trágico final. En primer lugar, que asociarse con el crimen es una receta para una muerte dolorosa. No importa si eres un allegado de segundo nivel o un operador fundamental. En el negocio narco, la muerte puede tocar a tu puerta en cualquier momento. Y por otra parte, una enseñanza que puede tomarse de los 5 casos que analizamos hoy. Puedes ser extremadamente famoso, rico y amado por tu público, pero no hay forma de escapar de la furia de los criminales que dominan las calles.
En principio, el arte y el crimen organizado no son cosas que vayan de la mano, pero en México esa regla no siempre se cumple. Desde que los cárteles narcos se transformaron en una parte central de la vida cotidiana, ha habido numerosos casos de artistas que se vieron enfrentados a criminales como el Chapo Guzmán, los Zetas y el Mencho Oseguera Cervantes. Esas historias nunca acaban bien. Si hay algo que los narcotraficantes no soportan, es una falta de respeto. Mucho más si proviene de lo que ellos consideran un simple cantante. En esta entrega queremos analizar 4 de los casos más increíbles, muchos de los cuales terminaron de forma trágica. De Valentín Elizalde a Jenny Rivera, pasando por un grupo de cumbia colombiana y un popular artista joven que seguramente conoces. Prepárate para un video lleno de música y sangre. Las imágenes que acabas de ver corresponden al último concierto en vivo de Valentín Elizalde, un popular cantante sonorense apodado por sus fanáticos como Gallo de Oro. Esa presentación ocurrió la noche del 24 de noviembre de 2006 en el palenque de la Expo Feria Reynosa en Tamaulipas. La canción se titula A mis enemigos y esconde una historia oscura que te detallaremos más adelante. Desgraciadamente, una vez terminado el espectáculo, Elizalde y su equipo fueron víctimas de un ataque narco que dejó en shock a todo México. Valentín Elizalde Valencia nació el 1 de febrero de 1979 en Sonora. Si bien sus primeros empleos fueron como vendedor de cassettes de músicas y jornalero en la pizca de tomate, pronto su inclinación artística se hizo evidente. El 24 de junio de 1998, el joven Elizalde se presentó por primera vez como cantante durante unos festejos regionales de su tierra natal. Su voz cautivó a la audiencia, ganando el apodo de Gallo de Oro, que en el pasado le perteneció a su padre. En 1999 lanzó su primer álbum, y desde entonces sostuvo una exitosa trayectoria hasta esa fatídica noche en Tamaulipas. Como te comentamos previamente, el 24 de noviembre de 2006, el Gallo de Oro realizó un show en Reynosa. Una vez culminado el espectáculo, se subió a su camioneta blanca para volver a casa junto a su representante y algunos músicos. Ya era de noche y estaba cansado luego de una presentación intensa. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, un vehículo interceptó la camioneta de Elizalde, interponiéndose en su camino. Desde el automóvil emergieron hombres armados con rifles AR-15 y AK-47, que destrozaron por completo la camioneta. El cantante murió casi de inmediato, con decenas de heridas de bala en su cuerpo. Así reportaron el hecho los medios de comunicación de todo México. El arma. Mikhail Kalashnikov, conocida en el mundo entero como AK-47, el cuerno de chivo, con una capacidad de 600 municiones por minuto. En el piso, casquillos, decenas. En lo que los medios presentaron informes conflictivos, 70 disparos en un blanco, 67 casquillos sobre el asfalto. Fanáticos del Gallo de Oro sugieren que el asesinato tuvo que ver con la canción con la que inició su último concierto, un track llamado A mis enemigos, la misma que escuchaste al comienzo del video. Se rumorea que fue escrita por encargo para el Chapo Guzmán y que el capo se la dedicaba especialmente a sus rivales del Cártel del Golfo y los Zetas. Estos últimos eran famosos por sus métodos sanguinarios y porque sus sicarios, en muchos casos, eran antiguos operadores militares.
Utilizaban todo ese conocimiento para luchar contra otras organizaciones narco y quitarles el territorio. Ten en cuenta que para 2006 la guerra entre cárteles iba en constante crecimiento, con brutales asesinatos a plena luz del día. En resumen, México era una caldera de violencia a punto de explotar. Un dato que tampoco hay que dejar de lado es que la presentación fue en tierras ajenas a las del cártel de Sinaloa, lo cual dejaría más expuesto al intérprete. Algunos aseguran que Elizalde sabía hacía tiempo que los sicarios de los Zetas estaban tras él, por eso su semblante triste y esa despedida tan sentida de los fanáticos. Que será unos 2 meses que ya la veo, siento los pasos ya cerquita, que no sé por qué, pero ojalá y no sea así, ¿no? Hay cosas que de repente uno está tomando decisiones, al menos yo estoy tomando muchas decisiones ahora, puede ser precipitadas por lo mismo de que ya siento venir a la huesuda, ¿no? Pero ojalá, algunas cosas, trato de prevenir algunas cosas, ¿no? Lo que más le pesa a uno a veces es dejar en conflicto a las familias o dejar problemas, ¿no? Cuando mueren. Con el tiempo, la relación entre el intérprete y el cártel de Sinaloa y los Zetas se transformó en un mito. Quienes acudieron al evento afirman que durante el mismo, el Gallo de Oro recibió lo que parecían ser unas fotografías a modo de amenaza sicarial. Esto no le importó y comenzó su presentación con la polémica canción encargada por el Chapo Guzmán. Más allá de esos rumores, el evento se realizó con normalidad e incluso se dice que Elizalde se tomó unos minutos después de su show para regalar fotos y autógrafos a sus seguidores. La última de las versiones surgió en 2023 cuando Mario Cachorro, amigo cercano al artista, reveló los supuestos últimos momentos del cantante. De acuerdo con sus palabras luego del show en el Palenque de Reynosa, un grupo de hombres misteriosos lo abordaron para llevarlo a un evento privado. No se presentaron como sicarios, pero no hace falta ser un genio para dilucidar ese tipo de cuestiones. Eran hombres peligrosos ordenándole al artista que anime un show a puertas cerradas. Según Cachorro, Elizalde se negó a ir con ellos en la camioneta respondiendo: "Yo no me voy con ustedes, los sigo en mi carro y con mucho gusto voy y les canto un ratito". Los misteriosos sujetos no se tomaron muy bien la respuesta y a los pocos minutos interceptaron el auto del cantante y descargaron 70 proyectiles para matarlo. 2 días después, el 27 de noviembre, el funeral de Elizalde fue realizado en su natal Navojoa, Sonora. Luego su cuerpo fue enterrado en un mausoleo familiar dentro del Panteón Municipal de Guasave, ubicado en Sinaloa, un lugar de peregrinación para sus fanáticos y seguidores. Es una historia fascinante, pero lo cierto es que a medida que se acerca el aniversario número 20 del crimen, no hay respuestas concretas sobre quién efectuó la brutal matanza. Ni los 70 balazos pudieron eliminar el recuerdo. Al día de hoy, miles de fanáticos recuerdan al ídolo de la música de banda sinaloense, con discos, imágenes y boletos de su última presentación. Desafortunadamente, el siguiente caso en nuestro video también se relaciona con el infame cártel de los Zetas. El 26 de enero de 2013, familiares y amigos reportaron que perdieron toda comunicación con los miembros de Combo Colombia, un grupo mexicano que se especializaba en vallenato, un género musical colombiano. Lo último que supieron sobre los artistas es que se habían presentado en una fiesta organizada en un bar por un hombre conocido como José Isidro Cruz Villarreal, alias El Pichilo. El problema era que no se trataba de un simple manager o promotor musical, sino que era jefe de la Plaza de los Temidos Zetas. Aquella presentación en un bar fue solo una trampa para poder llevar a cabo una de las masacres más brutales de los últimos años. Desde su formación en 2009, las presentaciones del grupo Combo Colombia eran uno de los espectáculos más solicitados en la zona de Nuevo León.
con su mezcla de ritmos colombianos y folclore regional, capturaron la atención del público y los programas de TV. Lo que verás a continuación es la última presentación televisiva de los artistas. Y esta mañana nos complacemos en recibir al poderoso Combo Colombia. ¡Hey! ¡Bravo! Buenos días, chicos. Buenos días. Con toda la actitud. ¿Cómo no? Muchas gracias. Pues venimos a invitarlos este sábado a la fe nuevamente, el primer baile colombiano del año. Este sábado ya, por ahí en la fe musical, la más grande de Latinoamérica, nuevamente el poderoso Combo Colombia encabezando el primer baile del año colombiano. Fue con esa popularidad que recibieron invitaciones de fiestas folclóricas, bailes y eventos privados. Por eso la propuesta de El Pichilo no los sorprendió. Según vecinos del bar, el grupo Combo Colombia tocó cerca de 2 horas en la cantina La Carretera, ubicada a 40 kilómetros de Monterrey, Nuevo León. Fue una fiesta. Los artistas de vallenato eran profesionales y contaban con el repertorio suficiente para una larga celebración. Pero el talento no importaba en aquella noche de 2013. De acuerdo con información reportada por el medio local Telediario, la verdadera intención de El Pichilo era tener a los músicos a su merced para matarlos. Era una venganza por haber asistido y amenizado eventos en los territorios controlados por su rival, el Cártel del Golfo. Los 18 integrantes de Combo Colombia, entre los que se encontraban músicos, asistentes y representantes, fueron bajados del escenario a la fuerza por narcos de los Zetas. El grupo fue trasladado a las afueras de Nuevo León, lejos del bar y el centro de la ciudad. Cuando fue seguro asesinarlos sin llamar la atención de las autoridades, los músicos fueron eliminados por una docena de sicarios encabezados por José Isidro Cruz Villarreal. La masacre fue rápida y efectiva. Con fusiles de asalto descargaron cientos de proyectiles en los cuerpos de los músicos. Luego de esa balacera inicial, las víctimas fueron rematadas con un tiro de gracia en la cabeza, para luego ser arrojadas a un pozo de agua abandonado de 70 centímetros de diámetro y 15 metros de profundidad. Parte de los 18 integrantes del grupo musical Combo Colombia secuestrados el viernes fueron encontrados sin vida por la policía en el fondo de una fosa. Los cuerpos de los integrantes de Combo Colombia fueron encontrados el 26 de enero de 2013 en el rancho abandonado Las Estacas, ubicado al norte de Monterrey. La vivienda se encuentra en una zona desértica a pocos kilómetros de la carretera Monterrey-Monclova, una ruta estratégica para el trasiego de droga hacia Estados Unidos. Tanto la zona como el modus operandi señalaban al crimen organizado, pero lo que sorprendió a todo México fue el nivel de violencia y ensañamiento con un simple grupo musical. Bajo las reglas del mundo narco, su único delito fue musicalizar fiestas de enemigos de los Zetas. Increíblemente, uno de los músicos logró escapar de la tragedia que sufrieron el resto de sus compañeros, aunque nunca se reveló cómo lo consiguió. El hombre se convirtió en un testigo protegido y fue quien indicó a la policía el lugar donde había ocurrido el fusilamiento del resto de Combo Colombia. Uno de los integrantes logró escapar y una persona de un rancho cercano lo ayuda porque lo vio descalzo y golpeado, llevándolo hasta un restaurante cercano a esta localidad. En este rancho empezaron a trabajar los peritos el día sábado y localizaron una noria cuya entrada se encuentra al ras de piso. Fue en esa noria que se dio el encuentro de los cuerpos baleados. La mayor parte de los integrantes del conjunto musical vivía en la colonia Independencia de Monterrey, lugar donde surgió el movimiento de la música colombiana y del vallenato en México, y en donde los Zetas tienen uno de sus bastiones para reclutar sicarios a sus filas. Esa proximidad fue una de las condenas de los músicos, ya que en su relación con otros cárteles fue entendida como una traición por parte de José Isidro Cruz Villarreal. El Pichilo fue apresado en marzo de 2014 y fue él quien detalló lo acontecido con Combo Colombia. Gracias a su declaración sabemos en detalle los motivos y los métodos utilizados para eliminar al grupo. Puede parecer sorprendente, pero este tipo de revanchas contra los artistas no son raras en México. La más mínima transgresión puede ser tomada como falta de respeto
y por ende como argumento para ser eliminado. El siguiente caso no resulta tan claro, pero tiene condimentos similares: una popular cantante y el accionar criminal de los cárteles. Una gran noche, mucha gente, mucho amor del público, 4 discos. ¿Cómo te sientes? Bendecida. No hay otra palabra más que sentirme bendecida, muy afortunada, muy querida. La verdad, yo muchas veces no puedo creer las cosas en mi vida profesional, bueno, ni en la personal tampoco, que suceden en mi vida, pero la verdad, muy feliz, muy bendecida. Corría diciembre de 2012 y Jenny Rivera, la conocida diva de la banda, se encontraba en el centro de la polémica por su divorcio y por el distanciamiento de su hija mayor. Pero como buena artista, la turbulencia personal se reflejaba en un éxito musical considerable. Jenny tenía 43 años de edad y en 13 años de carrera musical había logrado conquistar no solo a la audiencia hispana en Estados Unidos, sino también a millones de personas en México que la veían como uno de esos grandes ídolos que ponen su voz al dolor y a la alegría. No puedo enfocarme en lo negativo, eso te derrota, declaró Jenny Rivera en la última entrevista que concedió antes de abordar un vuelo que selló su destino. Lo increíble es que horas antes de abordar ese Learjet 25 con rumbo al aeropuerto de Toluca, la intérprete había agotado las localidades de la Arena Monterrey, lo que comprobó que se encontraba en uno de sus mejores momentos como cantante. Apenas unos minutos después de haber despegado del aeropuerto en Monterrey, se perdió contacto con la aeronave. Junto a Jenny viajaban Arturo Rivera, su representante, Mario Macías, su abogado, Jacob Llenares, su maquillista, Gerardo N. y los pilotos Miguel Pérez y Alejandro Torres. Comenzaron entonces momentos de angustia para familiares y seguidores de la artista, hasta que la tragedia se consumó, paralizando por completo los corazones de todo México. Tras largas horas de suspenso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que habían hallado el avión en el rancho El Tejocote. Era un desastre absoluto. El Learjet quedó destrozado y las autoridades acabaron con cualquier esperanza. No hubo sobrevivientes. Comenzó una peregrinación de seguidores de Jenny hasta aquel lugar. Ropa, fotos y entradas a sus conciertos estaban regadas por todo el terreno. Era el fin de un auténtico ícono. Así la recuerda su madre, Doña Rosa. Yo todavía hay veces que digo que no iba a venir esta Navidad y pues sé que no es cierto, que no puede venir, pero tienes una cosita que dices, a lo mejor sí. Hasta este punto parece un accidente aéreo más en la historia de la música, como aquel que sufrió la banda de rock Lynyrd Skynyrd o el legendario Carlos Gardel en un aeropuerto colombiano. La diferencia es que hacía tiempo que Jenny tenía miedo y afirmaba haber recibido amenazas de parte del crimen organizado mexicano. En 2015, un testigo declaró que la cantante se presentó en una fiesta privada del capo Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, uno de los referentes de la organización Beltrán Leiva. Este sujeto la habría humillado al obligarla a practicarle sexo oral frente a todos los presentes. Esta historia, sumada a unas supuestas amenazas que recibió Jenny para no presentarse en la Arena Monterrey, hicieron surgir la hipótesis de que la muerte de la diva de la banda no fue un accidente. Otras versiones apuntan a que el patrimonio millonario de Rivera podría haber sido motivo de tensiones con sectores del narcotráfico. La cantante era dueña de múltiples propiedades, muchas de las cuales se encontraban en territorio dominado por organizaciones como el Cártel de Sinaloa o antiguamente la organización Beltrán Leiva. Según estas teorías, los grupos criminales le solicitaron utilizar esas instalaciones como base de operaciones, pero la cantante se habría negado rotundamente. Si bien estas versiones jamás fueron confirmadas, la muerte de Jenny sigue teniendo un velo de misterio.
Luego de conocer estos casos, puede que pienses que los ataques a artistas reconocidos son cosa del pasado. En ese caso, lamentablemente, estarías equivocado. Uno de los cantantes más populares de la actualidad puede dar cuentas de ello. El 14 de octubre de 2023, el popular cantante mexicano tenía programada una presentación en la ciudad de Tijuana, pero la misma fue cancelada. En las redes sociales no se daban mayores explicaciones, solo se detallaba el método de reembolso para los fanáticos decepcionados. Pese al silencio oficial, todos sabían que el motivo radicaba en una serie de narcomantas que habían sido colgadas en la zona los días previos a la cancelación. Esto comentaba el artista pocos días después. Los fanáticos se preocupan porque tal vez piensan que no van a ver algunos conciertos. Sigues tú con tu gira normal y todo, ¿verdad? Mira, yo sigo con mi gira normal aquí en los Estados Unidos y cumpliendo mis sueños y cumpliendo récords. Las narcomantas son mensajes que los cárteles mexicanos colocan en puntos neurálgicos de las ciudades que dominan. Se trata de lonas o telas donde envían una proclama o amenaza, firmada siempre por la organización que se responsabiliza del recado. El 12 de septiembre de 2023 aparecieron en Tijuana una serie de mensajes agresivos apuntados a Peso Pluma y supuestamente firmados por el cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho Oseguera Cervantes. Uno de los mensajes rezaba: «Esto va para ti, Peso Pluma. Abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación. Esto por irrespetuoso y lengua suelta. Te presentas y te vamos a partir toda tu madre. Atentamente, CJNG». Pero, ¿a qué falta de respeto se refiere la narcomanta? En su disco En Vivo Volumen 2 de 2020, Peso Pluma hizo un cover de un narcocorrido popular titulado El 08. Es una canción que habla sobre las desventuras de Adrián Alonso Guerrero, un operador del cártel Jalisco Nueva Generación que ganó una firme reputación desde joven. La letra narra no solo sus actividades, sino que nombra a otros integrantes de la organización e incluso al propio Mencho. En una frase dice: «Pues andamos en el monte con el señor de Aguililla». Oseguera Cervantes es conocido con ese apodo, pues es oriundo de la ciudad de Aguililla, en Michoacán. Parece que el polémico tributo no agradó a los sicarios, y por eso decidieron enviar sus mensajes al joven cantante. En aquella ocasión, la presidenta municipal, Montserrat Caballero Ramírez, indicó a la prensa local que se evaluaría la posibilidad de cancelar el evento. Fue una señal de que las autoridades se tomaban muy en serio la supuesta narcomanta del CJNG. El 13 de septiembre, las autoridades municipales informaron haber arrestado a un sospechoso de colgar las mantas. Sin embargo, no se dio a conocer su identidad y posteriormente no se brindó ninguna información adicional del caso hasta la cancelación del concierto. Todo indica que la mala sangre entre Peso Pluma y los sicarios del cártel ya se disipó. No hubo nuevas amenazas ni enfrentamientos. Sin embargo, aquellas narcomantas de Tijuana fueron un recuerdo poderoso de que las organizaciones criminales no soportan una falta de respeto, por más mínima que ésta sea. No importa si eres un popular cantante que llena estadios o un grupo en ascenso como Combo Colombia. La deslealtad se paga con sangre. Este es otro servicio informativo especial de Noticieros Televisa este domingo para reportarle que han encontrado los restos del jet en el que viajaba la cantante Jenny Rivera y 6 personas más. El 9 de diciembre del año 2012 fueron localizados en Iturbide, Nuevo León, los restos del avión en el que viajaba Jenny Rivera y sus acompañantes. La aeronave trasladaba a la cantante luego de un concierto en la Arena Monterrey y se dirigía a la ciudad de Toluca. Sin embargo, el jet había perdido comunicación con los radares tan solo minutos después de su despegue. Pocas horas más tarde, se confirmó lo que nadie quería afrontar. La mariposa de barrio ya no estaba en este mundo.
Tras una respuesta oficial deficiente por parte de las autoridades de México, diversas teorías comenzaron a proliferar. Algunos cárteles de droga mexicanos se vieron involucrados en el hecho, y todo se volvió más serio cuando administradores estadounidenses como la DEA y el FBI empezaron a trabajar en el caso. Si bien la justicia caratuló este hecho como un accidente, a más de 10 años de su partida, aún queda una gran pregunta sin responder. ¿Jenny Rivera fue asesinada? Tan solo un día antes de su trágico final, Jenny, también conocida como la diva de la banda o la gran señora, dio el último concierto de su vida. Sin saberlo, esa fue la despedida que tuvo con sus fanáticos, un público de 17,000 personas que cantó con gran entusiasmo cada uno de sus hits. Al terminar el show, la cantante dio una conferencia de prensa en donde puede notarse lo afortunada que se sentía en su presente. La verdad no pienso más adelante, porque me siento tan bendecida en el momento, pero Dios siempre me tiene más y más cosas buenas. No sé qué decir. Aunque estaba convencida de que Dios siempre tendría algo mejor para ella, la muerte rondaba más cerca que nunca. Este sentimiento de prosperidad se debía a que, como a muchos otros artistas, llegar a la fama fue algo que le costó trabajo y dedicación. Dolores Yanay Rivera Saavedra nació el 2 de julio de 1969 en Long Beach, California. Aunque se crió en Estados Unidos, sus padres Pedro y Rosa se encargaron de que las raíces y la cultura mexicana estuviesen presentes durante su vida. Desde pequeña, Jenny mostró interés en la música y con tan solo 22 años de edad logró lanzar su carrera en 1991. Aunque comenzaba a profesionalizar su pasión, su debut lejos estuvo del éxito, ya que sus 2 primeros discos no representaron grandes ventas. Tras esta temprana frustración, tomó valor y en 1995 grabó La Chacalosa, un álbum de estudio que comenzó a llamar la atención del público en Los Ángeles y sus alrededores. Esto se debía a su sello personal. Era la primera vez que una mujer ponía voz a corridos mexicanos. Sin embargo, fue recién en el año 2008 con su 10º CD, Jenny, que Rivera logró alcanzar fama internacional, llegando al lugar número 1 en las listas de popularidad. Se estima que vendió 25 millones de discos y varios medios la veían como la figura femenina más significativa en la música regional mexicana. Más allá del género, sus canciones hablaban de amor, de desamor y empoderaban a la mujer. Sus letras resaltaban el amor propio y la capacidad para superar adversidades. Además, no era solamente una cuestión musical, sino la manera en que la mariposa de barrio elegía vivir en un mundo dominado por hombres. Después de haber estado años en la cima de su carrera, podemos afirmar que Jenny era poseedora de una gran valentía. No solo se manejaba con autonomía en un ambiente masculino, sino que además era consciente que grupos de narcotráfico eran capaces de acercarse a ella. No olvides que los cantantes trabajan mucho durante la noche, un ambiente propicio para la delincuencia. Ante la peligrosidad que esto podía significar, la estrella eligió mantener un trato cordial. Yo sí quisiera saber que la gente supiera que cuando han ido personas, obviamente a mis palenques, a mis presentaciones, a gente de diferentes grupos o carteles que me piden que los atienda con una fotografía, no lo niego, ahí estoy yo. Claro, con mucho gusto, a usted y a toda su familia. Yo me tomo fotos con ellos, los trato con mucho respeto. El problema con este tipo de relaciones es que el que pone las reglas es quien ejerce el crimen. Se puede buscar cordialidad y respeto, pero si algo nos han enseñado los asesinatos a cantantes del regional mexicano, es que siempre el poder y la impunidad estarán de su lado. Ahora que hemos comprobado que Jenny tenía que lidiar con estas relaciones, la pregunta inicial de este video se vuelve más actual que nunca. ¿Rivera fue asesinada? Es momento de volver al hecho que terminó con su vida. Como te contamos al inicio del video, el 9 de diciembre de 2012, el mundo recibió la trágica noticia de que la diva de la banda había muerto en un accidente aéreo. También viajaban allí Arturo Rivera, representante de Jenny, Mario Macías, su abogado, Jacob Llenares, su maquillista, Gerardo N. y los pilotos Miguel Pérez y Alejandro Torres. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México informó la tarde de aquel domingo que, gracias a la ayuda de los pobladores, se había hallado el avión en el rancho El Tejocote, municipio de Iturbide, en Nuevo León. Yo escuché como un trueno fuerte que me despertó, y fue todo.
Muy fuerte, pues yo estaba bien dormida y oí el trueno. El comisariado de aquí del rancho andaba allá arriba en Tejocotes y se encontró el hallazgo de la avioneta. El Learjet 25, con matrícula N345MC, en que volaban Jenny y sus acompañantes, quedó destrozado. El vehículo había caído en picada y luego explotado. Solo quedaron ropa y rastros de algunas identificaciones en el lugar. Apenas se encontraron con esta escena, las autoridades no dudaron en desechar cualquier tipo de esperanza. No había ningún sobreviviente. En cuanto a las explicaciones sobre qué había sucedido para que el avión se desplome, la Dirección General de Aeronáutica Civil argumentó que, debido al grado de destrucción de la aeronave, no era posible determinar la causa del accidente. Este vacío fue crucial para la proliferación de teorías sobre su muerte, y Jenny pasó de ser la mariposa del barrio a una víctima del narcotráfico. Pero, desgraciadamente, estas no fueron solo conjeturas de los medios de comunicación y sus fanáticos. Según la agencia antidrogas estadounidense, más conocida como DEA, en la muerte de la cantante habría estado implicado el crimen organizado mexicano. La primera teoría involucra a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, un integrante de alto mando del cártel de los Beltrán Leiva. Un elemento de la DEA detalló que, en la época previa al accidente, este capo había tenido problemas con Jenny Rivera, ya que se habría sentido traicionado luego de que la cantante haga presentaciones para un grupo rival. Esto puede sonarte como algo pequeño, como un enojo poco importante. Sin embargo, es una práctica muy común entre narcotraficantes y grupos musicales. Se toman muy a pecho que las bandas y cantantes que les gustan brinden su arte a quienes consideran sus enemigos. Por otro lado, una amenaza de un delincuente debe tomarse como lo que es, algo muy peligroso. Como para que dimensione sus advertencias, la Barbie, además de contar con varias acusaciones por narcotráfico y homicidio en México, es requerido por el gobierno de los Estados Unidos para enfrentar 3 procesos por distribución de droga. Su historial delictivo se remonta a su adolescencia. Antes de terminar la secundaria, se convirtió en un traficante de marihuana en las calles de Laredo. Además, cuando tenía 19 años, fue detenido en Texas, acusado del homicidio a un consejero del colegio al que asistía. Sumado a esta amenaza típica del regional mexicano, según la versión de la DEA, entre la Barbie y Jenny habría ocurrido un problema personal en 2009, vinculado a la violencia. Algunas versiones señalan que dicho incidente se dio durante una fiesta privada del capo, en la que, de acuerdo a los testimonios de los asistentes, el delincuente golpeó y abusó sexualmente de Rivera. En represalia, en el año 2010, la cantante habría brindado información para que autoridades lo detuvieran por su accionar criminal. Por eso, a modo de venganza, la Barbie habría dado la orden para que uno de sus operadores instalara un explosivo tipo C4 en la aeronave que trasladaría al artista. La segunda teoría apuntó directamente a Joaquín El Chapo Guzmán, pues supuestamente el líder del cártel de Sinaloa le había pedido a Jenny Rivera que no ofreciera conciertos en Monterrey, ya que en esa época se trataba de Territorio Z, el mayor enemigo de la llamada Federación. Este último grupo era la unión entre el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez y el de los Beltrán Leiva para combatir a los Zetas. Estos, en aquel momento, eran el poderoso brazo armado del cártel del Golfo y no estaban permitiendo el traslado de drogas a Estados Unidos en la zona que controlaban. Pese a las advertencias del temido Chapo Guzmán, Rivera habría desobedecido las directivas del capo y, en consecuencia, el narcotraficante, supuestamente, ordenó su muerte. Si bien estas son 2 teorías diferentes, ambos narcos involucrados formaban parte del grupo La Federación, por lo que todas las hipótesis comenzarían a respaldar la idea de que Jenny había sido asesinada. Si bien durante varios años, estas versiones quedaron en la esfera de las conjeturas, en el año 2019 salió a la luz una entrevista reveladora. El conductor radial Pepe Garza decidió contarle al mundo que había tenido una entrevista con Jenny Rivera meses antes de su trágico accidente. Para hacerlo, compartió aquella conversación que ambos tuvieron con los hijos de la cantante. Ella quiso que yo la entrevistara porque había recibido amenazas de muerte. Entonces, ella quería dejar un testimonio de que eso estaba pasando por si algo le ocurría. Luego de aquel prefacio, los hijos de Jenny y el mundo escucharon por primera vez los miedos con los que la mariposa del barrio vivía.
En aquella conversación quedó establecido de forma muy clara que los artistas de México estaban atravesando una situación muy crítica. Esto implicaba que cada vez se hacía más difícil transitar por el país a causa de la violencia que ejercen distintos grupos del crimen organizado. En este sentido, el entrevistador dejó sobre la mesa la idea de que los músicos ponen en riesgo su vida cada vez que salen a dar recitales. Previo a iniciar la conversación, Garza le preguntó a la cantante: ¿te sientes en peligro? Y ella contestó con determinación: todos los días, cada fin de semana que estoy en México. Trabajo viernes, sábado y domingo, a veces 3 días, a veces 4 días. Y sí, es un riesgo que uno está tomando y que uno dice, ¿por qué lo sigues haciendo? Pero la verdad, una cosa te lleva a otra y no dejas de hacerlo. Puede decir uno que es también por el amor a lo que uno hace, el amor que le tengo a mi público. Y es en aquel punto donde el amor a la profesión y a los fanáticos se interpone en la supervivencia de los artistas de México. Hasta ese momento de la entrevista, la conversación era más bien abstracta, pero luego de unos minutos, Jenny comenzó a brindar datos realmente escalofriantes. Según lo que contó, su manager se comunicó con ella para darle una importante noticia. Y me dice que es una llamada muy importante, que el FBI quería hablar conmigo, quería comunicarse conmigo. Me dice que quieren hablar conmigo de una amenaza, de un secuestro, amenaza de muerte. Para ese entonces, Jenny ya había recibido advertencias por redes sociales y gritos en medio de sus recitales que le decían que los cárteles la iban a matar. Aunque la asustaron, siguió con su vida. No podía ceder su carrera por amenazas de las cuales nunca terminaba de estar segura si eran reales o no. Sin embargo, que una agencia de inteligencia como lo es el FBI se haya comunicado con ella para ponerla al tanto de que su vida corría peligro, hizo que Jenny se tome en serio lo que estaba sucediendo. En este caso, prestar atención al asunto fue darle esa entrevista a Pepe Garza. Asegurarse que, en el futuro, si ella ya no estaba, esa información les llegara a sus seres queridos. Si bien el periodista, con el mayor de los profesionalismos, cumplió con su palabra, la medida tomada por Jenny no tuvo nada que ver con resguardar su vida. Así, portadora de la valentía que siempre la caracterizó, eligió seguir dando recitales pese a las advertencias del FBI. Aunque las teorías siguen circulando por redes sociales y medios de comunicación, la triste realidad es que todavía, después de más de una década de su fallecimiento, no se han encontrado a los culpables de su muerte y la de sus acompañantes. Poco tiempo después de que las autoridades de México informaran que no se podía investigar el caso por el estado en que se encontraba la escena, se conoció un informe que detalló una cadena de errores. El avión volaba a 28,000 pies de altura, con una velocidad cercana a los 1,000 kilómetros por hora, sobrepasando en ambos aspectos lo permitido por reglamentación. Además, entre los desaciertos, se encontró que el capitán que piloteaba el jet, Miguel Pérez Soto, tenía 78 años, algunos más que el límite permitido. Por otro lado, se sumó que su copiloto, Alessandro Torres Álvarez, contaba con una licencia que no era apta fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, más allá de estas irregularidades, no se pudo determinar cuál fue la falla que ocasionó la desestabilización del vuelo. Por este motivo, el director general de Aeronáutica Civil, Gilberto López Meyer, cerró la investigación en diciembre de 2014. Jenny tenía 43 años de edad y 13 de carrera musical. Había logrado conquistar no solo a la audiencia hispana en Estados Unidos, sino también a millones de personas en México. Como te mencionamos anteriormente, al día de hoy no hay responsables de su trágica partida. Sin embargo, sería de necios negar que tanto las investigaciones de la DEA como las del FBI y el testimonio de Jenny en vida dan cuenta de que hay muchas probabilidades de que su muerte haya estado relacionada con el accionar del crimen organizado. Así estamos llegando al final de este video. Pero no queremos irnos sin antes preguntarte, ¿quién crees que pudo haber matado a Jenny Rivera? Puedes dejar tu respuesta en comentarios, nos encantaría poder conocer tu opinión. Muchas gracias por quedarte hasta el final.